Sean todos bienvenidos y bienvenidas, chicos y chicas, a un nuevo capítulo del podcast que tu inconsciente pidió. El mismísimo, el más grande, el superfluo, metafóricamente. A mi lado, la mismísima, la gran conductora, lo hemos dicho, androide alienígena. Tú decidirás. Con ustedes, Francisca Neumann. Hola, hola. Y bueno, para variar, la introducción se la debemos al mismísimo, al gran bufón de la corte, aquel que aconseja al rey y lo manda por el mal camino, Diego Rivers. Hola, hola chicas, un gusto como siempre hablar con ustedes. Damos inicio a una nueva trilogía, pero antes, Fran, tenemos que hacer algo muy importante. Por favor. Porque nuestro podcast se ha destacado por algo. Y eso que se ha destacado tiene que ver con la hermosa pieza musical que es nuestro opening. Así que yo quiero saludar afectuosamente al mismísimo @verbo pretérito que nos ha acompañado con hermosa pieza musical. Así es. Rafita, mil gracias por darnos la oportunidad de vacilar este opening cada semana. Se está volviendo tendencia, ¿eh? Sí. Se vienen pronto los TikToks de gente bailando el metafóricamente. No, no estires tanto el chicle. Metafóricamente. Está incitando a la gente al cringe. Esa es la idea, es que así uno llega al éxito. Oye, maestra del cringe. Haciendo trendings que nadie pidió. Vas a tener que partir tú entonces con tu ropa de bufoncito. Acá el bufoncito les quiere decir algo a todos, chicos. Primero, gracias por el apoyo, porque de verdad hemos recibido bonitos comentarios. Qué rico que este proyectito de a poquito va sumando. Y qué rico igual que está generando lo que queremos lograr. Que en el fondo podamos pensar, reflexionar de repente a través de metáforas, películas, libros, poesías, entre otras cositas. Así que feliz de que se den un tiempito de escucharnos. Que haya gente que esté resonando con esta visión de nuestro podcast. Porque básicamente partió también en una conversación previa a otro podcast. ¡Me volví loco! Y sí, pues ahí como esas ganas de hablar cosas que de alguna manera como que nos dejan un mensaje o de repente nos hacen cuestionar cosas que son relevantes de cuestionar. Para nuestro... cuestionadora. Hoy día te veo sí. En la cuestionadora. Sí, pero sin caer en la crítica y en el pesimismo como aquel sujeto de grandes verdades. Pues. ¡Upa! Sacó palito. Saludos, Karim. Ahí nos vemos en el ring de palabras. Sí, aprovechamos de recomendar el otro podcast, amigo. La grande verdad es la bitácora, muy bueno. Oye, también, último aviso, antes de entrar de lleno a la nueva metáfora. Es que ese era mi gancho, ¿cachai? Porque justamente esta segunda trilogía, bienvenidos a la segunda trilogía de Metafóricamente, se trata sobre autoconocimiento y autoconciencia. ¿Sabes tú qué hace una persona con un alto grado de autoconocimiento? Le da un corazón a este podcast y lo comparte y comenta. Pero qué sutileza, Diego. Y le coloca caritas acaloradas. Así que por favor, chicos, sus caritas acaloradas es la comida. Por favor, deja de citar a la gente. Es la comida que tengo en mi plato, chicos. Así que por favor, si quieres que el buen Diego tenga alimento este mes, deja tu carita acalorada. Ok, ¿qué vamos a hablar hoy día? Contame. Vamos a partir... La trilogía, la segunda trilogía. Sí, la segunda trilogía. Vamos a partir, bueno, primero, ¿no? Como la base, vamos a ir a la base de cómo se va generando el concepto de autoconciencia. Hablando de la alegoría de la caverna como base para poder, digamos, entender y analizar The Truman Show. Ya, entonces, vamos a hablar de autoconciencia. También vamos a hablar de autoconocimiento en algún momento y vamos a tratar de diferenciarlo porque no es lo mismo. No es lo mismo. Pero en algún momento lo vamos a hablar bien. Sí. Y claro, y vamos a partir con la alegoría de la caverna, que es una... Ok, quizás podíamos partir por ahí. Sí, ¿no? por eso te digo, como vamos a ponerlo como punto de partida. Ya, oye, alegoría porque de la caverna. Esto, digamos, de alguna manera marca, bueno, la alegoría marca un poco como abarca varios conceptos que son bastante interesantes a la hora de hablar de justamente autoconocimiento, despertar intelectual y búsqueda de la verdad. Yo me acuerdo que la alegoría de la caverna a mí me voló el coco. Porque en el fondo, claro. Ahí quédate loquito.
Esto proviene de Platón. Entonces, qué Sí. fome Platón. Ya, pero pongámosle ojo un poco a lo que decía este caballero. Entonces, bueno, él, de esta idea bien crazy que tenía un poquito, bien crazy huevito, el hombre desarrolla esta alegoría en donde él imaginaba de personas que habían sido criadas toda su vida dentro de una cueva, de una caverna. Y estas personas, desde pequeños hasta adultos, solo podían ver una cosa. Y eso que ellos veían eran unas sombras que en el fondo eran reflejo de un fueguito que estaba detrás de ellos con unos símbolos, ¿cierto? Sí. Entonces ellos, lo único Eran que habían visto en su objetos vida... era la sombra de objetos que estaban como bloqueando la luz hacia la pared de la que ellos estaban enfrentando, ¿no? Correcto. No podían moverse ni girar. Eran esclavos en esa caverna. En un sentido bastante profundo, porque estar inmovilizado es solamente poder ver hacia adelante. Claro. Cuático, igual. ¡Wow! Nivel de escaras que esos compadres deben haber tenido. Oye, ¿cómo le daban comida? Llegaba Platón con una sopita y con cucharita le daba. O se alimentaban por sonda, ¿cómo lo hacían? Claro. Y llegaba arrastrando los nudillos para que no pensaran que eso era nomás. Claro, ¿no? porque aparte, claro, lo único que veía era la sombrita, ¿no? Claro, sí. Sí, hay hartas Hartas dudas. preguntas, así como Platón y su imaginación, ¿no? Ajá. Pero bueno, él estaba tratando de explicar, estaba tratando de llegar a un punto también. Por eso también lo ponía al principio, ¿no? Como que no era solamente su imaginación y él hablando como, oye, si yo fuera un caracol, ¿me amarían? Pregunta que todos hemos hecho alguna vez. Ya, entonces Platón decía lo siguiente, ya, ¿qué pasaría si construimos esta realidad, ¿no? Entonces estás toda tu vida amarrado viendo solamente sombras y de repente una de esas personas, de alguna manera extraña, Se libera. se libera, ¿no? Y sale de esta cueva y se da cuenta que allá afuera hay todo un mundo. Que hay arriba, que hay abajo, que hay luz, que hay sombras, que hay árboles, que hay animales y hay otras cositas, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Yo pensaba como, ya, yo me imaginaba esta salida de la siguiente manera. Esto es mi reel, ¿cachai? Estáis reinterpretando a Platón, Estoy reinterpretando. reescribiendo la ¿Por historia. qué? Porque pues... Yo me imaginaba, ya, yo me liberé, ¿cachai? Ya, Sí. yo fui el prisionero que se liberó, ¿cachai? Y justo pasa que salgo de la cueva y es de madrugada. Por tanto, todavía es oscuro. Y yo En algo se asemeja entonces a lo que estaba viviendo dentro. entonces cuando Como yo, menos claro, seguro. entonces por último salgo, chuta, ya es diferente, pero al menos es oscuro todavía. Claro. Entonces me imagino poco a poco empezar a darme cuenta de que la luz empieza a aumentar y cada vez esa luz me es insoportable. Como que la luz, de cierta manera, me vuelve ciego un poco. Sí, o sea, ese prisionero enfrentando la luz por primera vez, una luz natural, solar. Metafóricamente. Entonces hay una metáfora acá, po. Me asustaste, Diego. ¿Por qué? ¡Que me pegó el café! ¡Me pegó el café! Me tomé un expreso y me pegó. Oye, mira, es que pasa lo siguiente. Porque la luz también puede ser una hermosa representación de la sabiduría. Y a veces cuando la sabiduría golpea nuestra puerta y nos da una patada en la cara, muchas veces quedamos ciegos ante eso, ¿no? Ujú. Cuando nos hemos visto enfrentados a una realidad que quizás no veíamos, quedamos absortos, enceguecidos por aquella verdad. Como por ejemplo, la persona que descubre que le fueron infiel. Ahí tenéis. Y queda absorta por esa realidad, a tal punto de no creerla. Sí, no, o sea. O es más, una persona que quizás no se ha dado cuenta, por ejemplo, que es narcisista, o que tiene conductas tóxicas, o que se está autosaboteando de alguna manera, y de repente se da cuenta y ¡pum! Está ya el coco. Así es. Sí. Igual importante la figura del sol en tu fantasía desenfrenada En la y fantasy. febril. Me recuerda mucho a Helios, ¿no? En nuestro mito Ya de... sacaste el helio para acá, el helio para allá. Pero tiene que ver con la verdad, po, ¿no? Sí. Como con ver como ver las cosas sin adornos. Estaba usando bastante bien la metáfora y déjame decirte. Ese personaje. No soy un androide, puedo Pero convocar no. al personaje que yo quiera. Eso fue como un... O soy un una alienígena anciana. tratando de aprender a comportarme como un humano. En cualquiera de los casos, me parece importante mencionarlo, ya que hemos estado hablando del mito del Minotauro de Asterión, y también apareció justamente la figura de Helios, o sea, el linaje
como esa semilla de Helios, de haber sido nieto de Helios, como la conciencia que ilumina los pensamientos del Minotauro. Entonces, hay una metáfora ahí con la luz. es un arquetipo. Correcto. No estamos hablando solo de una metáfora, un arquetipo, o sea, es una figura que habitualmente se utiliza para denominar el encuentro con lo real. Con eso que no tiene adorno, ¿no? Eso nomás quería decir, amigo. Se acabó el capítulo. Estoy tan acostumbrado a que te vais con una weá terrible de compleja que estaba como, ya está el capítulo 1 de... Ay, estoy hablando de Helios. Sí, ya, pero bueno. Tenía un punto, mi intervención no era por ser pedante. Déjame Volvamos decirte. a lo importante que es mi historia cuando yo era prisionero. Prisionero liberado. Entonces, yo me liberé de esta weá. Estoy enseguecido por la luz. Me doy cuenta que hay animales, que hay árboles, que hay otros humanos. Decido volver a la caverna. Pero espérate, voy corriendo a mí me parece que hay una parte importante de la alegoría que tiene que ver con que el prisionero, cuando se da cuenta de que su vida hasta ese momento no era verdad, sufre. No sé cómo pudiste omitirlo, Diego. Qué buen punto. Es que sí. Porque se acaba de romper todo lo que él conocía como verdad. Es que aquí entramos en un... Te rompí el coco, Diego, te veo sufriendo a ti ahora. Es que creo que esto es lo central de este capítulo. Como la gran pregunta que nos vamos a tratar de reflexionar. Qué bueno que me va entendiendo. Voy a tener que hacer guiones un poco más explícitos, amigo. De a poquito estoy aprendiendo más. Creo que esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Es decir, la autoconciencia, el autoconocimiento... al momento que lo vamos desarrollando de manera más expansiva, siempre nos hace sufrir. Y siempre hay un duelo. La verdad duele. Sí. Es imposible que no. Imposible que no. A Truman le pasó, pero ya no. No te adelantes tanto, pues si estamos hablando de la alegoría todavía. Pero al prisionero le pasó. Sí, pero vamos a llegar tranquilo, Dieguito. Es que tú sabes que yo soy un poquito... Me hiciste hablar como el Pollo Fuentes. Basta. El prisionero... Después de haber resuelto su duelo y de haber entendido qué era lo que estaba mirando y haber entendido unas cosas del mundo, convengamos, decide volver a la caverna. ¿Y qué le pasa ahí? Intenta liberar al resto a la fuerza, contándole nomás. Ni siquiera como liberándolo realmente, como que él llega con esta buena nueva de, oye, estamos aquí todos viviendo una mentira, esto que ustedes ven aquí no son los objetos reales, son solo las sombras. ¿Pero tú crees que pedazo de gile? ¿Tú crees que llegó así? Yo creo que llegó así. ¡Cabrón, weón! ¡Afuera todo es diferente! ¡Todo es mentira! Yo hubiese llegado así. Te creo. No hubiese llegado con tu tranquilidad así como, hola chicos, les cuento algo, todo es falso. Oye, ¿cachai que... me pasó una weá re loca. Salí y las cosas se ven... Yo tampoco creo. Pero Fran, disculpa, ¿cómo reaccionarías tú si en este momento se abre un portal? Me mando una dosis de DMT tan loca. Y esta vez no fumaste DMT. Se abre un portal. Solo estabas aquí sentado en tu living y se abre un portal. Aparece un pulpo con apariencia infantil. Como Cthulhu. Y dice, ya me cabí de este juego. Y no lo apaga. Pero solo dice eso. Se presenta. ¿Cómo le explicas al resto de que estáis viviendo una simulación? No creo que lo diga así como, hola, les tengo que decir algo. Estamos en una simulación. ¿Te volverías crazy huevito, Fran? Sí. Es que ese es el tema también, cuando uno entiende una realidad tan increíblemente disonante con la que yo pensaba, es difícil que no se rompa tu mente. Yo me acuerdo un poco de mi historia de Canuto. A mí me gustaba. ¿Tenía una historia de Canuto? Sí, pero overshare para otra ocasión. Pero sí, tengo un trasfondo... Yo también tengo una. Un día vamos a hablar de nuestra historia de Canutox. Sí. Pero caché que ahí en la Biblia sale la historia de Pablo, que antes se llamaba Sablo, que era un emperador, que era uno de los ¿No soldados. Era una persona que tenía problemas del habla? ¿Estás seguro? No, él hablaba bien, se llama Sablo. Y este one cazaba a los cristianos, tengo entendido. Quizás estoy hablando una estupidez, pero sí lo que recuerdo es que el weón queda enseguecido por un rayo. El weón se cae de su caballo y ahí él se da cuenta de que Jesús realmente era la salvación de todos y todas, chicos. Y él ahí se vuelve cristiano. Ahí está su conversión. Entonces igual se ve enseguecido por esta luz, por este divina. Conocimiento. Sí, pues igual, bueno, si nos vamos a remitir a eso, claro, pues, hablan, o sea, en la Biblia aparecen muchos pasajes que hablan de que
imposible escuchar la voz de Dios sin volverte loco, o sea, es una verdad tan pura, una luz tan pura, pero en fin, como que sí, entiendo la referencia de todas maneras. Pero en este caso me voy a remitir un poco como más al paganismo y me voy a referir a Helios también, pero al final es un arquetipo, ¿no? Si te fijas, también tiene que ver con esto como de quedar enseguecido. Ahora, no necesariamente enseguecido, pero sí que es una deidad muy importante al ser, digamos, como quien debe la verdad última, ¿no? Desde lo divino. Oye, esto es interesante, esto de la metáfora de la caverna, porque de la alegoría de la caverna más bien, porque hay representaciones sobre lo que este mito trata, ¿cachai? Perdón, no mito, alegoría. Pero por ejemplo, la caverna, nos diría Platón, es como la representación de la ignorancia, ¿no? Como de aquellas cosas que asumimos que son como tales, pero claro, como que si vemos un poco la historia, era falso. Es como el echo chamber, como le dicen, ¿no? Como que se habla mucho de que la gente hoy en día se identifica mucho con su ideología, con sus creencias. Por ejemplo, pongamos el ejemplo del terraplanismo. Yo me imagino que no estoy insultando, espero que no haya... ¿Hay terraplanistas escuchando? Ya, por favor, dejen comentarios. Y dejo de hablar de terraplanismo. Pero si te fijas, como que lo que pasa es que se genera una comunidad que se puede volver muy cerrada, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? La gente se empieza a relacionar con personas que creen lo mismo que tú. Entonces hace menos probable que uno de alguna manera vaya a interpelar estas ideas, ¿no? Y eso va generando una cámara de eco, ¿no? Se podría decir que la caverna reafirma las mismas reafirma la misma alegoría, ¿no? O las mismas imágenes que de alguna manera estaba como representando simbólicamente en esta alegoría Platón, ¿no? Importante, es cierto que al momento de retornar como que estas ideas son rechazadas y se burlan de él, y al final como que él no logra liberarlos mentalmente, ¿no? O sea, al parecer este prisionero no tenía ninguna intención de cortar sus grilletes, simplemente le puede contar historias locas de lo que pasaba afuera. No le creyeron. No, pues, sácalos de ahí, pues. Claro. Como Morfeo. Toma la pastillita roja, la pastillita azul. Bueno, y eso también juegan un poco los Red Pill, ¿no? Como a esto de te voy a sacar de la caverna, simio, asqueroso, ignorante. Ven acá que nosotros tenemos la verdad. O sea, igual esto puede ser una herramienta para implantar ideologías bien importantes, ¿no? Como esto también, por una parte, puede ser súper liberador pensar que uno puede de alguna manera como cuestionar constantemente tus creencias y tus ideas, ¿cierto? Pero también te puede jugar una mala pasada a la hora de aceptar cualquier ideología en vez de convocar alguna personal, ¿no? Como, o sea, lo digo más que nada porque hay algunas ideologías que hoy por hoy se están volviendo un poco peligrosas, que lo hablamos en el capítulo de Club de la Pelea, ¿no? Como, porque hay gente que tiene muchas ganas de romper los esquemas mentales que los limitan, ¿no? Entonces eso se puede convertir en una herramienta súper poderosa para algunas personas que quieren tener las respuestas. Mira, a propósito de eso, porque claro, vamos a entender la caverna como el reflejo de la ignorancia, como el saber en base también al no saber. O sea, claro, están las sombras ahí, por tanto es lo real. Es lo real. Y no hay en los prisioneros un cuestionamiento de eso es real o no. No. Entonces igual me plantea esto de decir, chuta, uno se cuestiona si es real o no es real algo cuando tenemos otra visión, o podemos hacerlo ahí, onda, ¿podría algún prisionero haber cuestionado si eso era real o no? Bueno, pero para no ir como es que tanto, igual, o sea, pero mira, cualquier variación de esta historia. Pero para no ir tanto en eso, solo para terminar la idea, pensaba como en el rollo de las sombras, ¿cachai? Y por ahí teníamos de que las sombras vienen a representar esto como las creencias falsas. Y fíjate que cuando yo descubrí esta bola como de las distorsiones cognitivas, igual se me voló el coco, ¿cachai? Sí. Como entender de que, por ejemplo, y sería bacán que lo hablemos en algún momento, quizás como un listado y todo, porque cuando uno las va como detallando, uno dice, oye, yo tengo mucho eso. Y por ejemplo, el solo hecho, solo simple, cuando asumimos ideas de las otras personas sin haberlas consultado. Por tanto, tal persona X, yo asumo que le caigo mal. Las apariencias. ¿Cachai? O, por ejemplo, pensar en términos polarizados. Vale decir, o todo es excelente o todo es catastrófico. ¿Cachai? Claro. Y como en el día a día, muchas veces no nos cuestionamos esas creencias, que muchas veces pueden estar distorsionadas. ¿Cachai? De hecho, ahí, bueno, tú
solo para la gente que quizás no está tan en el área de la psicología, pero hay terapias que están enfocadas en ese proceso, en donde tú puedas como identificar tus creencias irracionales y de cierta manera, claro, y de cierta manera cuestionarlas y ver desde ahí para dónde vas, ¿cachai? Absolutamente. Tú tenías un punto antes, sorry. No, o sea, que cualquier variación de esta alegoría es bienvenida. Si al final igual uno se puede hacer preguntas y plantearse situaciones diversas en relación a y esa es la función que tiene esta alegoría. ¿Por qué vamos a hablar de Truman Show y no solamente de la alegoría de la caverna en esta oportunidad? Porque justamente se trata de eso. Vamos a de alguna manera como analizar una fantasía completa con reglas específicas que vamos viendo en la película que justamente tienen como base esta alegoría. Entonces, ¿cómo habrá sido que despertó a este prisionero? Bueno, ahora en Truman Show vamos a ver una posibilidad de un prisionero que se libera a sí mismo, ¿no? Pero también podemos ver Matrix como otra alegoría de la caverna en la que es liberado por Morfeo, pero si te das cuenta como que no es tan relevante. Lo relevante es saber identificar los símbolos que componen esta alegoría, porque a la hora de poder entender estos procesos lo podemos aplicar a un montón de cosas. Tomar esta alegoría y aplicarla a mi vida, tomar esta alegoría y analizar estas películas, ¿no? Y como ver cómo se descomponen estos diferentes símbolos es lo entretenido, ¿no? Estamos poniendo simplemente una base casi que filosófica para poder explicar por qué Truman, ¿no? Como que padece lo que padece, cuáles son los desafíos de Truman y cómo podemos ir identificando estos diferentes símbolos, ¿no? Por ejemplo, no sé, la luz del fuego como el conocimiento ilimitado, el conocimiento limitado, es una luz artificial versus la potencia del sol que, ¿no? Como que es real, ¿no? Claro. Entonces y quiero puro hablar de Truman Show porque aquí es donde todas estas cosas las podemos ir identificando en los diferentes sucesos y momentos de la película que me parecen, pero de verdad una riqueza. Esta película tiene una cantidad de huevos de Pascua o Easter eggs, como le dicen los gringos, increíble. O sea, no hay detalle que se les haya escapado a los montajistas, o sea, todo, desde el vestuario, ¿no? Como la producción de vestuario hasta el guión tienen un sentido como, o sea, en los que hay mucho detalle. Así que podríamos explicar los otros 3 símbolos que se destacan para partir con por favor, porque quiero puro hablar de esta película. Es una de mis favoritas de la infancia. Amo Jim Carrey. Te amo, Jim Carrey. Lo declaro públicamente. Saludos para el Jimmy. Sí. Bueno, otro factor importante de la alegoría de la caverna es el mundo exterior. Que Platón en parte lo entiende como el mundo de las ideas, ¿no es cierto? El sol, como bien tú dijiste, sería como la verdad última. Desde Platón sería el bien. Y por ahí este prisionero liberado sería una representación del filósofo, del pensador, que de cierta manera él va comprendiendo aspectos de la realidad y trata de usar ese conocimiento con un fin bueno, que es en el fondo, comillas, liberar al resto de los prisioneros, ¿ya? Sí. Va por ahí un poco. Por tanto, quizás una pregunta a tener en mente es si este conocimiento que vamos adquiriendo en la medida de que somos autoconscientes puede ser bueno para nosotros, como también puede ser bueno para los demás. De ahí también la riqueza de lo social, ¿no? Como en las vidas personales, o sea, tenemos que conversar con nuestros amigos, tenemos que tener a esas personas que de alguna manera nos llevan a pensarnos a nosotros mismos un poquito más allá, ¿no? Como que eso es lo que nutre. O sea, nosotros podemos resolver nuestros problemas solos, absolutamente podemos intentarlo, pero siempre vamos a llegar a un techo o nos vamos a encontrar. Es que el tema es que por eso se llaman puntos ciegos también. Hay cosas de nosotros de los que no somos conscientes. Y en la medida que nosotros interactuamos con nuestros amigos, con parejas, con familia, nos vamos dando cuenta, no como de estas cosas que los otros nos van diciendo que ven en nosotros. Y ahora cuando nosotros somos personas motivadas al autoconocimiento, vamos a tomar esas oportunidades como aprendizaje o vamos a generar rechazo de las críticas, ¿no? Como que nos vamos a volver rígidos quizás ante la idea que nosotros tengamos de nosotros mismos y vamos a quedar en esa caverna para siempre mirando las sombras de la realidad, ¿no? Yo invito a, ahora que tú estás escuchando, me refiero al auditor que está escuchando en este momento, tú mismo, amigo y amiga, que pienses en esos momentos de la vida en donde uno ha sido quizás interpelado, te ha mostrado como otra perspectiva de la realidad. Y claro, muchas veces uno pone cierta resistencia. Esto muchas veces también se genera en instancias de discusión, muchas veces. Pero claro, pasa el tiempo, pasan los días quizás y uno le da otra vuelta y dice, chuta, tenías razón,
Me perdí una oportunidad de haber aceptado una parte de mí mismo que es fea. Efectivamente tengo esta mañita y no cachaba. Sí. Sabes que sí soy un poco así, pero no me había dado cuenta. Y tú hablas de un tema re importante porque estamos hablando de autoconciencia y de autoconocimiento. Ajá. Y para que yo me dé cuenta quién soy, es loco porque, a ver, yo sé cómo es mi cara, pero yo con mis ojitos no puedo verme mi cara. Para verme a mí mismo necesito verme reflejado en un espejo, ¿cachai? Entonces ya es una distorsión, porque mi carita no es exactamente como la que hay en el espejo. O sea, ¿cómo habrá sido la reacción de la persona la primera persona que se miró en un espejo? oh, weón, brutal. Brutal. Por tanto, para que yo sea consciente de quién soy y cómo soy, y el conjunto de características que me definen, no necesariamente lo voy a hacer solo por mí mismo, ¿cachai? Necesito de un otro, de un espejo que me lo refleje. Entonces, por ejemplo, y aquí, a ver, porque estamos hablando del autoconocimiento, pero también al hablar de la alegoría y al hablar de Truman Show, estamos hablando tanto del prisionero como de Truman, de personas que están inmersos en un sistema, ¿cachai? Sí. Por lo tanto, ellos, en cierta parte, logran reconocer ciertas características de este sistema al cual pertenecen. Sí. Vamos a ver qué fortuna tenemos si es que nacemos en un sistema nutritivo o en un sistema más tóxico. Pero nótese aquí la inversión de algunos símbolos importantes. Porque nosotros empezamos a ver la película y aparece Christoph, ¿no? El creador del programa, relatando la historia del show. Dios. El demiurgo de esta historia. Más adelante voy a explicar qué significa el demiurgo, porque quiero detenerme ahí como... Sí, es sí, el concepto del día de hoy. Sí, es el concepto del día de hoy. Así que para todas las personas, anoten demiurgo para que en algún momento cuando estén conversando, para quedar como bacanes, digan el demiurgo. Pero eso es lo que voy yo. Todos los personajes, digamos, que actúan en este show, son liberados. El único que está aquí, el único prisionero es Truman. Ajá. Entonces, nótese un poco cómo es importante no reconocer estos símbolos, porque al tiro nos damos cuenta de que todo. es satánico. Es satánico el punto en el que nos damos cuenta de que esto es una prisión creada, embellecida y condimentada para crear problemas, situaciones y momentos dramáticos y hermosos para Truman. Para quien no ha visto Truman, y lo explicamos en breve, a ver, Truman Show viene de... Truman es como un símbolo del true man. Claro, el único personaje verdadero de la historia. Ya. Y él vive una vida aparente, porque parte Christoph, ¿no? Como comentando cómo se dio la selección de Truman. Y habían tenido una buena cantidad de niños, digamos, como todavía en situación de gestación. Como 5 guaguas. Habían como 5 posibilidades de protagonistas. Y pasó que justo el día que querían emitir el programa, nace Truman. Nace un primer niño adoptado por una cadena de televisión. Chan, chan, chan. Es hijo de un conglomerado. Brutal. Cuático, ¿no? Y comienza, ¿no? Como que empieza hablando Christoph, que primero partieron con una cámara, que era como intrauterina, ¿no? Lo empezaron como a construir el set, claro, de a poco. Hay una escena donde Truman es niño y él está como explorando una playa, porque aparte, sí, algo loquísimo, pues es que Truman, desde su temperamento, de sus orígenes, era explorador. Sí, pues decía en el colegio como, ¿qué quieren ser cuando sea grande? Y Truman se para y dice, quiero ser un explorador. Y la profe al tiro... ¿Y para qué quiere ser explorador si ya está todo... descubierto? Está todo descubierto, pues, no, quiere hacer weá. Entonces, claro, pues como la tarea un poco de todos estos actores es como moldear la infancia de Truman para que él pueda persistir en esta fantasía, para que colabore en esta fantasía. Es que necesito explicar quizás como el concepto del temperamento. Yo creo que es importante. Y si no lo explico ahora, no sé cuándo lo voy a explicar. Sí. Pero el temperamento es esta predisposición biológica, parte de nuestra constitución biológica. Porque no hay que olvidar que somos en parte biología también, como lo somos mente, emoción y otras cosas más. Pero uno compara 2 bebés al nacer y vas a ver que uno va a tener una tendencia, por ejemplo, a que le gusten más los sonidos que a otro. Vas a ver que va a haber una tendencia a que una guagua va a tener más facilidad para regular sus estados emocionales que otra, ¿cachai? O va a tener una risa social más temprana que el otro, o va a ser un bebé que llora más a la hora de frustrarse que otro. Y eso va determinando un poco como, claro, su temperamento. Son como aspectos bases de su identidad. Entonces, en esta búsqueda como del desarrollo personal también, yo creo que es re importante que uno haga ese chequeo
saber de dónde parte. De qué tipo de temperamento tenemos, ¿cachai? Por ejemplo, mira, yo me he descubierto que soy más hiposensible al sonido. O sea, yo biológicamente así necesito como cierto sonido de fondo para estar regulado. Entonces, por ejemplo, he descubierto, y lo descubrí no hace tantos años tampoco, ¿cachai? Algo, si miras mi historia de vida es algo nuevo. Pero yo necesito música de fondo para poder trabajar. Diego, el otro día llegué y estabas haciendo aseo. Estabas escuchando a Dino Gordillo. No es solamente música. No es solamente música, amigo. Por favor, quiero que sea bien transparente aquí con nuestros escuchas porque necesitas saber la verdad. Sí, es que Dino Gordillo es muy bueno, weón. Y bueno, sí, pues dentro de mi hiporreactividad al sonido necesito que algo suene. Y qué mejor que un guatón contando chistes de suegra, weón. Puta la wea buena. Muy bueno, Dino Gordillo. Quería hacer ese paréntesis ya que sacaste el tema. Pero algo interesante, retomando con Truman, es que claro, vemos un niño que él biológicamente, ¿cachai? Genéticamente, predisposición genética a explorar, aventura. Un buscador de sensaciones, una persona con rasgos de personalidad altas en apertura a la experiencia. Sí. Entonces, este niñito que quiere explorar qué hay detrás de las rocas en la playa, y al otro lado dan... Están construyendo el set, weón. ¡Qué loco! Y el papá así encaramándose como, no, Truman, no vayas. Entonces, imagínate en tu vida, como insisto, como de tu camino como persona, en tu desarrollo personal, ¿qué tan importante es el autoconocimiento? De saber, por ejemplo, qué tipo de temperamento tienes. Oye, el saber qué tipo de sensaciones te gustan y cuáles no, ¿cachai? Bueno, sí. Dejaré otro momento para que hablemos un poco de... O sea, yo creo que van a haber muchas oportunidades, porque por lo menos tenemos otra oportunidad dentro de esta misma trilogía con el tercer capítulo, así que ahí vamos a hablar un poco de rasgos de personalidad nuevamente. It's coming. Sí, o sea, por eso también Christoph empieza a tomar medidas, ¿no? Como que empieza a condicionar a este pequeño Truman para que ese rasgo que estaba tan presente y tan activo y era tan efusivo, empezara a controlarlo, ¿no? Porque de alguna manera con esto de que dice la profe, ¿no? Pero, oye, pero está todo descubierto, como herida a su corazoncito, digamos como activo, buscador. Ahí ya un flechazo, ¿no? Pero en algún momento Christoph se tuvo que asegurar de que Truman tuviese un trauma tan increíblemente doloroso que no deseara salir nunca más. O sea, hay que pensar que este set estaba construido, es una isla. Él está en una isla que, digamos, está rodeado por un gran porcentaje de agua. Y estos papás, que eran actores, que lo criaron, ¿no? Como que tuvieron que participar activamente también en este condicionamiento. Todos los actores de alguna manera están confabulando para que la esclavitud de Truman sea garantizada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace Christoph? Que pone en el guión, porque él es el que está escribiendo la historia de Truman y determinando dónde se va a mover y qué cosas le van a pasar. Decide que en un viaje en velero con su papá, que le gustaba, ¿no? Como salir al mar y toda la cosa, le tira una tormenta jodidamente grande, haciendo que su papá muera por inmersión. Y ahí el pobre Truman queda con el trauma de nunca más acercarse al agua. Porque más encima él dice, papá, pero un poco más, vamos un poco más allá, por favor, no volvamos a la orilla, no volvamos a la playa. Y luego, claro, pues se sintió sumamente culpable porque el papá ya le había dicho oye, nos vamos a volver a la casa si la mamá nos está esperando con el tremendo almuerzo. Y Truman, no, papá, ya, bueno, ya. Le dan el gusto a Truman en este corazón buscador y aventurero, ¿no? Como, papá, vamos un poco más allá. Y lo jode. Christoph le jode la vida. La mezcla de emociones igual, de culpa, de rabia, de frustración, de vivir con esa mochila de que fue tu culpa la pérdida de tu propio papá. Bueno. No, terrible. Christoph es realmente maletero, sí, muy maletero. Y se ve harta violencia porque claro, se demuestra como, o él verbaliza que ama a Truman, que Truman es todo lo que él, por lo que vive finalmente, porque es un proyecto, pero al mismo tiempo lo somete a un constante sufrimiento. Es que tiene que subir el rating, po. Entonces, no, o sea, uno ve las telenovelas y uno ya tiene experiencia aquí cachando cómo juegan con las emociones de la gente, ¿no? Como, oye, quedó ciega, o no, o me roban a la guagua, o que, no, como tienen que pasar cosas importantes para mantener a la gente entretenida, po. En mi teoría de que somos una simulación y que los alienígenas nos ven, yo creo que por eso pasan de repente tantos eventos canónicos. Porque de repente la vida está muy aburrida y justo pasa una weá.
y como que tu vida se transforma en un reality. En un reality, tal como la vida de Truman. Porque a todo esto está transmitiéndose 24 horas. Hay un canal creado para Y hay mucha gente que lo observa igual. Sí, entonces uno va constantemente encarillándose también en los espectadores de Truman Show. Y Christoph lo menciona, él tiene unas características también muy llamativas que lo hacen muy querible. Entonces imagínate, creces en un ambiente controlado, donde toda la gente te saluda afectuosamente, esta ciudad, toda la estética de la película tiene que ver justamente con un pintor que retrataba el sueño americano y utilizaba estos rojos intensos. Y por eso también como que el set completo, porque uno no sabe determinar cómo en qué año está ocurriendo esto, porque es todo tan artificial, que todos los actores se visten como ciudadanos estadounidenses del año 50. Correcto. Y todo se ve súper retro. Van generando también merchandising, como muñecas, como la esposa de Truman, porque obviamente todo es orquestado. ¿Cómo no iban a elegir a la esposa de Truman? Pero imagínate casarte con una persona. Y, o sea, porque aquí hay varias preguntas, ¿no? Como que ella tenía que haber tenido algún tipo de intimidad con él. O sea, ella tenía que estar dispuesta. Sí, pues la película lo hablan, que cuando tenían intimidad, justo la cámara se movía para otro lado. Claro, y le daba su privacidad, pero imagínate para esa actriz, ¿no? Como que, wow, ¿no? Como estar tan dispuesta a hacer tu arte, que te fuiste como a la pega más antigua. Algo loco que sucede en la película es que, claro, uno va recorriendo un poco la historia junto a Truman. Entonces uno como que no cacha mucho al principio qué sucede, vas descubriendo... Es su día a día. Vas descubriendo cosas como extrañas. De hecho, en la película hay una parte importante que a mí igual me dejó marcando ocupado y que no me acordaba. Y es que al inicio de la película cae un foco. Sí, po. Cae un foco, entonces cae un foco del cielo, ¿cachai? Él sale de su casita, saluda a sus vecinos. Sí. Además, todos los días muy repetitivo. Él todos los días sale y se tira su frase, ¿no? Si no los veo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y va todo contento. Y toda la gente lo saluda. Es que es un personaje además demasiado afable. Él mismo como que tiene un nivel de agradabilidad, hablando también de rasgos de personalidad muy alto. Entonces una persona sumamente afectuosa, saludando a los vecinos, así con su... Alta apertura de la experiencia y altos rasgos de amabilidad. Sí. ¿Cachai? Que loco igual que del cielo caiga un foco y él como que queda mirando. Como que lo toca para ver si está caliente, de hecho. Y de ahí como que sigue su día. Pero claro, lo que uno después va cachando es que él de antes ya tenía la idea de que algo raro estaba pasando. Ahí voy yo. Esto como que de alguna manera es una semilla que reaviva, digamos, una idea que venía de... Claro, pero había sido tan increíblemente loca la experiencia que tampoco ayudó como a generar una cuota de duda mayor. Como que, ya, pasa esto, ¿cierto? Cuando él toma el foco, lee que dice Sirius 1. Ya es una referencia a la estrella Sirius, que es la más cercana a la Tierra. Datito. ¿Ves? Está lleno de... Es que no, todo lo que va apareciendo en la película tiene... es un como que te va... Como que va profundizando la idea de que está todo orquestado, que es todo una simulación. Porque de nuevo, empiezan hablando del reality y todo, pero claro, pues después tú empiezas a ver la historia ya desde la perspectiva de Truman. Hay otra cosa, por ejemplo, muy loca, a propósito de su esposa y todo el tema, que es cuando uno empieza a cachar la publicidad. El product placement aquí es una locura. Tal. Entonces, claro, llega la señora y le recomienda que está este cacao que es muy rico. Y por ahí está este amigo que siempre llega con la cerveza, ¿cachai? Sí. Entonces, claro, uno va viendo una publicidad constante. Lo cuático es que cuando se filma esta película, creo que todavía no había habido aún esta explosión gigante del marketing que estamos viviendo de actualmente. De los influencers. ¿Cachai? Justamente, entonces, qué loco que lo que vemos en la película, que al verlo en la película y en el contexto de la película, uno lo dice así como, oye, la weá es ridícula. La weá cringe, sí. De ver así ¿Cómo como, no se da cuenta que esto... Prueba esta nueva sucralosa exquisita que... ¿Cachai? Sí. Pero, ojo, día a día es como... Oye, bueno, necesito mi cargador para mi iPhone, ¿cachai? Oye, qué linda tu zapatilla Estamos Nike. rodeados de marcas. Qué linda tu zapatilla Nike, bueno, esas son las no sé cuánto, ¿cachai? ¿Has probado esta marca de café? Entonces, sí, y nosotros mismos también promovemos, en parte nos hemos transformado y de cierta manera, claro, nos sentimos identificados con muchas marcas, ¿cachai? Entonces, claro, o eres una persona Adidas o eres una persona Nike, ¿cachai? Eres una persona Coca-Cola o eres una persona Pepsi, ¿cachai? Soy ascendente Leo, ¿cachai? Como que en el fondo el producto en sí se transformó también en parte de nuestra identidad. Absolutamente. Y ojo, eso está ultra normalizado, pero no deja, es un aspecto de no deja llamar la atención que en la película ya te lo hacen ver, ¿cachai? Sí.
A mí una cosa que me llama la atención y que de alguna manera dentro de las teorías que existen de la misma trama, como que, claro, que el product placement no era tan hardcore como lo estaba haciendo, sino que el programa estaba decayendo en rating. Y por eso como que empezaron a tener esta... Más publicidad. Más agresiva. Porque tú no ves a Truman como aceptando esta información como abiertamente, sino que pone caras, po. En el momento en que él estaba jardineando, que yo cuando chica pillé esta película en la tele. Y la primera imagen que veo es del culo de Jim Carrey, po, que tiene ese traquecito como de jardinear, sí, como pantalón rojo, y está como su culo está como en primerísimo primer plano, y después aparece la cara de Jim Carrey. Y dije, ¿qué estoy viendo? Y empecé a ver la película. Claro, yo no la vi desde el principio, esto es como ya un cuarto de la película. Sí. Y después ya me empezó a volver loca. Después tuve que buscarla y verla completa porque me pareció una locura. Pero claro, ella lo primero que le dice es como deberíamos cambiar la cortadora de pasto por una no sé cuánto, casi como Harry Potter, como es una Nimbus 2000. ¿Qué sabe ella de máquinas de cortar pasto? ¿Cachai? Y le tira toda la información. Esas nuevas que son, te das cuenta como... Y Truman pone cara como de... Sí. ¿What? Pero yo creo que, si bien, claro, es probable porque está la teoría de que el programa iba en quiebra, entonces tenían que meter nuevas historias y pagar la publicidad y todo el rollo. Aún así, probablemente en el pasado sucedió. Lo que me llama la atención es que Truman ya es capaz de cuestionarse las cosas. Ya empieza a darse cuenta de que algo no está oliendo muy bien, ¿cachai? Por ejemplo, hay dos cositas que quería decir. La primera, hay una escena en donde él llega a su trabajo, saluda a todos, y él como que de manera muy piola empieza a buscar revistas para buscar la mirada de aquella mujer con la que había tenido onda en la época Silvia, de la educación media, Silvia, para tratar de buscar ojos que se asemejaran a ella y poder construir su carita, ¿cachai? Entonces, en parte él ya sabe que algo raro ocurre, claro, ¿cachai? Pero quizás no es 100% consciente de qué tan raro es esto. Y en segundo lugar, algo que igual me llamó la atención y dije, oye, esto es muy de ahora igual. Hay una escena donde él va manejando, sí, y en la radio dicen como el día no se va a estar así, bla bla bla, es un día sin duda que no es para viajar, así que no se te ocurra viajar por nada del mundo y todo el rollo. Sí. No estarás pensando en volar, ¿cierto? Y él dice no, y le responde, claro, así como, qué bueno, ¿no? ¿Cachai? Entonces, y pasa colado porque él no se da cuenta, como que él sigue manejando. A eso que llega, sí, él no se da cuenta. Es que, ahí va el tema del condicionamiento constante, porque no solamente, digamos, toda la publicidad que hay en Sea Heaven, que es justamente el nombre de esta ciudad que está construida en el set, está orientada para reforzarle el trauma. ¿Te acuerdas cuando él quería ir a Fiji? Bueno, ahora vamos a explicar un poco como qué pasa con esta chica que le metió esta idea poderosa de que todo era falso, ¿cierto? Pero, claro, él quiere ir a Fiji, va a esta agencia de viaje y se sienta, ¿no? Llega una actriz que claramente había estado siendo maquillada recientemente porque es un tipo de pañuelo o sea, un papel, ¿no? Como que se ocupa para cuando te están maquillando para que no te ensucies la ropa. Y ella llega, se siente, se lo saca porque se da cuenta que lo tiene. Y Truman estaba mirando la pared y había un avión al que lo atravesaba un rayo. Decía, esto podría pasarte a ti. Claro. Hardcore, ¿no? Y claro, pues ella le dice como quiero un pasaje a Fiji. ¿Para cuándo? Y él golpea su mano y dice, pero hoy día. Y no hay. Y un software del año del... Oye, pero ¿qué onda? Y de cierta manera, él de a poquito a poco se va dando cuenta que, claro, como que hay algo en esta realidad que está como muy enfocado en su propia experiencia. Entonces, retomando lo de la radio, ¿cachai? Sí. Yo decía, es como re parecido a los algoritmos actuales. Entonces, la publicidad, esta radio que habla contigo, sí, te responde. Es lo mismo que pasa ahora, pero es la publicidad, que claro, de cierta manera están brutalmente hábil en detectar qué cosas, con la edad que tienes, con la música que escuchas, con las cosas que le das corazón en las diferentes cosas en internet, sabe qué venderte, incluso sabe como qué venderte antes de que tú sepas qué quieres comprar, ¿cachai? Conversaciones. Yo he tenido conversaciones con gente de algo que quiero comprar. Conversaciones nomás. Sí. Y después me meto a mi teléfono y me empiezan a aparecer, así es, ¿no? Como publicidad. Entonces, o sea, la radio te responde. ¿Cachai? Te están escuchando. Amigo, te están escuchando. No es por... Y a Truman lo escuchaban. Sí. Pero ahora... Él se da cuenta cuando también va manejando en el auto. Fran, a Truman lo escuchaban. Pero a ti y a mí
no nos escuchan y saben qué queremos, ¿cachai? Ya, suena como teoría conspirativa, pero no lo estoy hablando desde ahí. Lo estoy hablando con que efectivamente pues hay un Big Data, ¿cachai? Hay mucha información que rodea que de cierta manera sabe detectar ciertas necesidades, como concisas, como comprar un auto, ¿cachai? Como arrendar algo, como irte de viaje, qué sé yo. O bueno, desde la leche que tú vas a tomar porque tienes intolerancia al gluten, pero también qué necesidades emocionales estás pasando, ¿cachai? Entonces, personas que viven un quiebre amoroso, le empiezan a salir memes sobre quiebres amorosos, ¿cachai? Personas que se están empezando a, no sé, por ejemplo, superar su timidez, te empiezan a salir memes y publicidad de cómo superar la timidez, ¿cachai? Entonces, esta radio para Truman, que conversaba directamente con él, ahora está transformada en este Big Data que incluso logra saber qué estás pensando y qué quieres, ¿cachai? Claro. Es que lo que da miedo de la Big Data no es solamente lo que uno por voluntad le pone a la maquinita. Porque si yo me pongo a buscar, no sé, un libro, no sé, pues una marca de algo para, no sé, quiero comprarme una mochila para acampar y me empiezan a salir, es una cosa. Pero la otra es que uno tenga conversaciones y no tengas la voluntad de meter esa información, que no sea voluntaria. Y claro, pues uno puede desactivar el micrófono que está atento a tus conversaciones. O sea, si no están escuchando, no, o sea, no es por ser conspiranoica, porque no viene de ahí, es de verdad como que uno puede desactivar en Google el micrófono para que no te escuche. Mira. Porque al final uno también está firmando un acuerdo de que uno quiere publicidad que se ajuste a tus necesidades y eso tiene un montón de letras chicas, ¿no? Porque se puede, porque lo hicieron porque uno no lee. Hay un capítulo de South Park que habla de no leer las condiciones de servicio y eso. Ya todo, sí, next. Dame la buena. Sí, ¿quién va a querer leer esos contratos? Quiero saber mi carita, cómo se ve si tuviese 70 años. Vamos. Claramente. Entonces, claro, en esa misma función, claro, pues empieza, Truman va manejando y de repente él empieza a escuchar, se intercepta con las radios que ocupan los mismos actores para ir marcando el punto donde va Truman y que ellos se vayan movilizando de la manera que está, digamos, orquestada. Entonces ya va doblando en tal calle y gira, ¡uy, casi atropella una señora! Porque él se empezó a desconcentrar con lo que estaba escuchando en la radio. Y ahí, pero Truman estaba en un nivel de sospecha alto y eso lo lleva como a ser mucho más activo en esta idea de querer escapar. Porque él ya como que ya nadie le iba a poder decir lo contrario. Pero antes de eso, ¿no? Como el tema de la crianza de Truman, él estaba en el colegio, ¿no? Como que todavía no aparecía, todavía no le presentaban el prospecto de esposa en la universidad. Porque él ya estaba en la universidad, está con su mejor amigo Brandon, el que le llevaba las chelitas. Que yo creo que es el verdadero villano de esta historia. ¡Ay, qué terrible fingir ese nivel de amistad! Porque hay una escena donde Truman había cuestionado todo, ¿te acordás que tiene como estaba súper desanimado? Hay una escena recuática donde Truman agarra unos cuchillos. Una peladora, una ralladora y todo junto. Es una hueá súper chata. 5 en 1. Pero claro, la esposa de Truman lo amenaza. Sí. Y él, un poco para que no pase nada peligroso, está un poco violento él ya. Él lo toma y como que un poco para soltarle el arma. Y ahí ella como que ya colapsa, ¿cachai? Sí. Llega el amigo. Van a su lugar, que curiosamente el lugar donde ellos conversaban siempre era como en la orilla de un puente, ¿cachai? Era como en el borde. Igual a todo esto ella rompe personaje. Ella dice como, ¿cómo quieren que siga de esta manera? Y abraza a Brandon. Brutalísimo. Y Truman está tan fuera de sí y se da cuenta que llegó tan lejos que no escucha. Está como muy pegado en la nada. Absorto. Porque de verdad se fue una volada así muy cuática. De lo que hables, Truman. Sí. Y a todo esto el guión era mucho más oscuro en su inicio. La película no tenía estos tintes de humor, porque a todo esto la película es muy ligera a la hora de entregarte el mensaje, ¿no? Como de temas de ideologías, ¿no? Como de cuestionar en el entorno en el que uno se encuentra, qué sé yo, ¿no? Como autoconocimiento, bla, bla. Pero esta historia originalmente se iba a desarrollar en Nueva York. Y este Truman, que se estaba perfilando, era alcohólico y se ponía muy violento con su esposa en el momento en que empieza a cuestionar su realidad. Entonces era súper oscuro. Estaría interesante ver un Truman Show versión dark. Sí, estaría bueno. Puede haber alguna, habría que buscar, o sea,
¿podemos utilizar la alegoría de la caverna como base para buscar una versión más oscura de esta misma idea? Absolutamente, debe haber. Oye, volviendo al tema del amigo, claro que yo siento que es el verdadero villano de la historia. Qué maldad, weón, de apelar a las emociones de Truman. Y en un momento le dice: Truman, si esto fuese todo falso, eso significaría que yo también lo soy. Yo también soy falso, weón. Yo también soy falso, weón. Y el loco saca sus chelas y se toma las chelas con Truman. Y Truman se calma nuevamente con él. Y ahí muestran que Christoph le está susurrando en el oído cada una de las palabras que Brandon está pronunciando. Y ahí, y claro, pues no, en la primera parte uno no ve eso. Uno los ve conversando y tú dices como, ay, qué bonita esta amistad, bla, bla, y de repente te van intercalando las imágenes de Christoph diciendo palabra por palabra cada una de las cosas que Brandon, siendo muy buen actor, las entrega con una maestría muy creíble. Grande Liri del señor. Grande Brandon. Es el mejor villano y es el mejor actor también de dentro de todos los actores, ¿cachai? Porque de alguna manera logra convencer a Truman de manera muy eficiente. Es la única persona que logra apaciguar a Truman. A ese nivel de maldad, es el único que lo aferra a la realidad que él está cuestionando constantemente. Absolutamente. Y cáchate esta. Llega y después le dice, y no solamente como reafirma su amistad, sino que dice: Truman, te tengo una sorpresa. Porque a todo esto, Truman en algún momento, como que en el momento en que empieza a cuestionarse todo, cree que ve a su papá caminando, lo intenta perseguir y aparecen unos actores que se empiezan a hablar y parecen agentes de la CIA. Una señora con un caballero que meten al papá con un bus perrito, y se lo llevan. Sí. Entonces él había quedado con además de todos los cuestionamientos, estuve escuchando la radio, en algún momento intenté meterme a otro edificio y subir por el ascensor y veo que no había ascensor, habían unos actores comiendo, o sea, ya se habían acumulado demasiados momentos en los que se revelaba que esto era súper orquestado y se pilla el papá. Entonces, claro, pues se le reactiva el trauma y de repente de haber estado con todas estas dudas, lo que hace Christoph tan hábilmente es orientarlo a sus emociones de pérdida y trauma nuevamente. Un glimpse, aparece nomás caminando, le da 5 segundos para dudar, se lo llevan y después más encima en el diario aparece como agentes castigan duramente a un mendigo. Al otro día lo ve la noticia, está todo se excusa. No, se cayó el foco, no, es que se desprendió de un avión. Aparece la noticia. Y la mamá le dice: hijo, yo veo a tu papá 10 veces al día. Lo veo en todas partes. Oye, esa vieja me cae súper mal. Sí, me cae. Es que más encima es súper horrorosa ver a una madre tan... O sea, pensar que una madre te puede mentir con la realidad, con el amor que te tiene. En fin, pero la cosa es que, claro, pues están ahí sentados con Brandon ya... Truman al borde de la locura. Oye, ojalá la gente entienda este capítulo porque hemos entregado esta historia con un desorden. Perdón. Pero espero que hayan visto la película lo suficiente como para entender bien nuestro lluvia de ideas. Y le dice: oye, te tengo a tu papá acá. Tu papá estaba vivo y lo encontré. Y todo súper conveniente, pues se para a Truman así, pero ya temblando, ¿no? Como en borde. Y aparece el papá caminando con una neblina y muestran a Christoph así como, menos neblina, esta cámara no sé cuánto. Y toda la gente aplaudiéndolo porque acaba de crear un momento único, maravilloso, justo en el momento en que, ya, ahora enfoca la cara de Truman. Como, y Christoph así, pero alimentándose ego asqueroso. ¡Ay, tan satisfecho! Me dan ganas de... cachetear a Christoph. Con una banda sonora que te pone... Sí, y estaba el pianista ahí mismo. O sea, el pianista estaba creando la canción ahí mismo. Y el leitmotiv sonando. Y ¡ay, bájale la... ¡ay, qué desgraciado! Y horroroso todo, pues. Imagínate cómo desde las emociones te van enganchando a Truman. Desde la ideología, la publicidad van enganchando a Truman. Me parece de verdad así horroroso. Entonces... me parece que es el momento como oportuno para hablar del origen, porque a mí me parece que Silvia es un personaje demasiado importante, porque fue la única liberada que sintió compasión real por este esclavo. Y ella, claro, pues estaba en la universidad, todavía no le presentaban a su prospecto de esposa, y él de forma natural se interesa en Silvia, y Silvia estaba muy ahí en el fondo y se empieza a dar cuenta, claro, el personaje secundario se da cuenta de que Truman la mira, ¿no? Y como que empiezan a enganchar.
Y en eso que justo la ve por primera vez, le presentan a su prospecto de esposa, ni la pescó. Y la otra dice, ¡ay! Era una porrista, así, ¡ay! Mi tobillo. Además que convengamos que Truman es un personaje que se crea a sí mismo sumamente secundario, porque él estaba en la banda, como que no era tampoco como... Notablemente el pro de la serie. No, absolutamente no. Él estaba ahí con su instrumento. Sí, pues. Y claro, pues cae Mary, que es como... Ay, así porrista. Y, ay, perdón, me caí encima tuyo y la cuestión. Y Truman está embelesado por Silvia. Christoph obviamente se da cuenta de esto porque es muy hábil. Es muy hábil de extorsionando emocionalmente y sabiendo en qué momentos aplicar presión, ¿no? Como momentos importantes de la trama. Entonces la sacan. Aparecen así unos actores que de nuevo... ¿Cómo no iban a cachar? Truman se empiezan a hablar así como por un intercomunicador. Y se la llevan de la escena porque está bloqueando que él tenga este momento con Mary, ¿cierto? Y claro, después viene el momento en que se la vuelve a topar en la biblioteca. Él no quería estudiar, ves, es muy personaje secundario. Vamos a carretear, Truman, hay una tremenda fiesta. No, me tengo que aprender esto para las finales. Él muy ñoño, se quiere quedar. Yo creo que esa parte él lo hace porque un poco está... Todavía no veía a Silvia todo. Pero yo creo que él está un poco... hiperestimulado quizás como de tanta presencia de su amigo y de su futura esposa. Sí. Entonces como que de cierta manera quería un momento para sí. Lo complejo... dato de introversión, ¿ah? Vamos agregando lista, o sea, la lista de rasgos de personalidad, ¿o no? Sí. Ñoño, pero aventurero. Tenemos también introversión y extraversión, como que hay un equilibrio entre lo extrovertido que es Truman, porque se saluda y habla con todo el mundo, pero a la vez... Aquí, en esos momentos, por lo menos universitarios, como que demuestra lo piola que es, ¿no? Claro, como... más rasgos de introversión. Sí. Y lo heavy es que, de manera curiosa, en ese momento, donde él necesita como estar más ensimismado, ve la manito, una manito que reconoce, porque ella usaba una pulsera particular. Claro, que lo ve en una fiesta bailando con otro gallo, donde la extrae nuevamente. Él, claro, habla con ella y ella le dice, oye, ¿nos vemos ahora o no nos vemos más? Claro, porque él la está invitando a salir muy inocentemente, oye, hagamos algo, y dice... Le escribe ahí en el papel, no ahora. Y se van a la playa. Sí. Se van a la playa, corren en la playa. Eludiendo las cámaras, todo esto. Ella es feliz y él notaba algo raro y de repente se dan un tremendo beso. Y en eso ella le dice, van a llegar. Y él, ¿qué onda? Llega un auto, van a llegar. Y revela toda la wea. Y le dice, te están viendo, todo es falso. Llega el papá y le dice, no le haga caso. Está loquita. Mi hija está loquita, está chiflotita. Y siempre trae a los novios para acá y hace lo mismo. A mí me dolió esa parte. Y tú ves como la carita de Truman así se desparrama. No entendiendo nada. ¿Cachai? Ya, pero aquí viene lo loco porque esa idea, pasan años y años en que él se casa, hace su vida y todo el rollo. Pero esa idea como de cuestionarse un poco las cosas empieza poco a poco a aumentar. ¿Sabes qué? A mí me da la impresión de primera que la melancolía no viene de la duda de cuestionarse su realidad. Viene de extrañarla, ¿no? No tiene idea de quién conoció si decía la verdad. Son no. dos cosas, Fue ¿no? Tan, sí, claro. O sea, puede haber una cuota de realidad, puede ser. Porque igual, claro, pues un día que estaba mirando el mar y acordándose el trauma de su papá, bueno, Christoph hace ese montaje, como está mirando el agua, se está acordando de la muerte de su papá, y estaba así con la mano en los bolsillos y de repente empieza a llover, y se para así como, oh, ¿qué onda? Y solo estaba lloviendo donde él estaba sentado. Y lo persigue. Me da mucha risa. Es una escena muy brutal. Sí, yo encuentro que esa escena y la escena de cuando llega el papá, comillas, de Silvia, son muy graciosas porque llega hecho una mierda el papá, así muy rápido, así no, es que nos tenemos que ir y nos vamos a Fiji. ¿Y por qué nos vamos a Fiji? Nos vamos a Fiji mañana y chao, y no la veis más. Que ahí está la idea. Ahí se implanta la idea de ir a Fiji, pero lo que hace es como que genera como esta ignición a la aventura, ¿no? Como que le reanima. Y Truman está en el conflicto. Quiero ir a Fiji, pero no puedo porque mi papá murió en el agua y no me atrevo a viajar. Y él está en ese conflicto. Claro, él no está cuestionando la realidad, está teniendo un conflicto interno emocional porque él todo el rato anhela a Silvia y él piensa ingenuamente que puede tomar un avión e irse, pero no puede. Hay una escena que me encanta que, claro, él trata de salir de la ciudad y llega el pobrecito como a tomar un bote y no se atreve, ¿cachai? Lo habían mandado... Aparte, igual hay otro trauma o miedo que le generan que es con los perros igual, ¿cachai? Sí. Estos Rottweiler que están ahí cuando él quiere cruzar de niño también un puente. Sí. Y él está con su señora
él manejando, un rato que él quiere escapar de la ciudad nomás, ¿cachai? Y él cierra los ojos, le pone la mano de la señora en el volante y él acelera. Y lo hace cruzar el puente. ¿Sí? Claro, tienes toda la razón, ya me acordaba. Sí. Yo encuentro que es fundamental porque marca en el fondo una decisión súper potente, que es ir en contra de sus miedos. Está tan traumado el pobre que por sí mismo no es capaz de salir, no es capaz de manejar y cruzar un puente, pero ya llega al extremo de decir, filo, ya, man, quizás choque, quizás pierda mi vida, pero lo voy a intentar. A eso quería llegar con el tema de este conflicto inicial que luego se empieza a grabar con estos cuestionamientos a la realidad, ¿ya? Porque ¿qué es lo que se necesita para el autoconocimiento? Tú ya lo decías al principio, ¿no? O lo decíamos al principio como esto de el esclavo salió al mundo y le dolió. En este caso como que no se sabe de qué manera sale el esclavo, pero el choque con su realidad interna o lo que él conocía y lo que pasa externamente genera una gran cuota de dolor y un duelo, porque la versión que uno era hasta antes de ese suceso es una versión que ya no va a volver a existir. ¿Ya? ¿Qué se necesita para el autoconocimiento? Se necesita una valentía enorme, porque hay muchas creencias limitantes, muchos traumas que se contraponen a nuestro deseo último de llegar a alguna parte. En este caso, y de forma persistente, como que Truman, más allá de entender que esto era orquestado, él quería salir de Sigea. Y habían tantas motivaciones internas que le decían que no, porque había peligro, ¿cierto? El tema del puente, que yo no me acordaba, me acordaba del agua, pero sí, po, hay mucho. Y de hecho la escena en la que se va a subir al bote es cuando su jefe lo manda a firmar una póliza de seguro, porque él vende seguro, más encima, ¿cachai? O sea, hay muchos símbolos. Igual que Jack, el club de la pelea, ¿eh? Sí, sí, el tema del seguro. Sí, bueno, Jack tenía otra función dentro de los seguros, que era cuando estaba todo mal, él tenía que ir a ver si ese auto se retiraba o no del mercado, ¿no? Ya, pero otra cosa. Capítulo pero 3. Sí. Y había toda una conversión que él hacía por eso de la película, pero bueno, no me quiero desviar. La cosa es que, claro, pues más encima Truman vende seguro, o sea, hay todo un esquema que lo posiciona como un ser determinado, que tiene traumas determinados, que tiene anhelos determinados, pero que chocan, ¿no? Y ese era su conflicto al inicio. O sea, en ningún momento esto de cuestionarse que él estuviera más encima en una maqueta de realidad estaba puesta hasta que empiezan a pasar estos sucesos. Hay una de las... Bueno, antes de hablar de esto, de una de las lecturas que se hace respecto a esto en específico, es destacar que Truman tiene que vencer sus miedos en orden de llegar a un lugar. En primero era la idea solamente de viajar, y cuando se da cuenta de que la imposibilidad de viajar no es solamente por sus miedos, porque él ya estaba haciendo cosas para poder de alguna manera enfrentarlos, ocupa a la mano de su esposa Mary para cruzar el puente, después se pilla con un cierre que había habido un derrame nuclear y no sé qué cosa, y él se baja igual y ahí lo agarran y se lo llevan de vuelta los policías. Hoy me da mucha risa esa escena también, porque él ya había aceptado que el cierre ya ve la cosa, hasta que el policía le dice como no puede pasar porque acaba de haber un derrame nuclear y la cuestión, y él llega y le dice como chuta, ¿y ahora qué voy a hacer? Le dice gracias oficial, de nada Truman, y ahí se baja del auto y empieza a correr y lo empiezan a perseguir y después lo devuelven, y ahí es donde después pierde Truman la cabeza con Mary, porque no hay nada que él pueda hacer para salir. Y él ya se dio cuenta, porque ya su conspiranoia y su paranoia lo habían llevado a determinar los patrones de la gente que caminaba afuera, y le dice ya, no, vamos a viajar nomás y me vaya a acompañar, y la cuestión, y ella trata de persuadirlo y no pasa nada, ¿cierto? Entonces él empieza activamente a justamente a vencer estos miedos. Él empieza un camino en su desarrollo personal por este deseo último de ver en primera instancia a Silvia, pero después esto se empieza a tornar cada vez más desesperado cuando se da cuenta de estos otros elementos y de que hay todo un sistema que funciona, digamos, para que él se quede como esclavo. Entonces ya la desesperación y toda la cosa lo llevan a ponerse cada vez más violento, pero ya el tema de sus miedos ya pasó a último plano, como que es como ya como salgo de acá. O sea, ya me di cuenta de que soy la única persona que se da cuenta de que esto está pasando en primera. No estoy loco. Han pasado un montón de cosas que me lo dicen así. Y de la nada, ¿no? Como que se calma. Y dicen,
y todos cantan victoria. Así como, mira, por fin se tranquilizó. Sí, como que dejó de buscar, ya como que lo venció el conflicto, ya como que ya logramos apaciguarlo, o sea, ya se dio cuenta que es imposible por la razón que sea. Y pasa lo siguiente, Fran. Ajá. Hay una escena muy loca en donde como que él... Y lo otro, por eso yo insisto con mi teoría de que él, qué rato que cachaba que algo raro pasaba. Uh-huh. Una, porque él tomaba su revistita y se ocultaba para que nadie viera que estaba sacando fotos de ojos, ¿cachai? No es que estaba viendo pornografía. Es que estaba casado, po, Diego. Pero no sé, ver imágenes de personas y una carita... Que igual es una conducta rara, ¿no? Quiero llegar a un punto acá. En algún momento él también en su sótano tiene un cajón y él lo coloca con llave, ¿cachai? Uh-huh. Y en ese cajón la verdad no había como nada, comillas, tan secreto más allá de cosas de sus experiencias de vida. Y sin embargo él también se las oculta a su esposa. Tenía el chaleco de Silvia que tiene este botón que dice ¿cómo irá a terminar? Que era la campaña para liberar a Truman. A eso es lo que voy yo. Pero acá pasa algo raro en esta etapa porque él en el fondo finge estar tomando una siesta. Sí. ¿Cachai? Entonces están grabando, un rato preguntan, ¿y Truman cómo está? No sé, güey, está durmiendo en el sótano, no sé qué igual le pasó, ¿cachai? Y hay un sonido donde él está como roncando, ¿cachai? Y se ve que se mueve este saco de dormir porque estaba mimiendo, ¿no? Pero se dan cuenta que no, que el maestrísimo había logrado escapar. Sí. Por la escena que a ti te marcó, que era justamente conectada al sótano con donde él tenía sus plantitas, ¿cachai? Y ahí logra escapar y finalmente decide subirse a este velero. Y aquí viene la parte más brutal de todas. Yo creo que esta escena, al menos en lo que marca a mí mi gusto por el cine, creo que es de las más icónicas que hay. Creo que es una imagen para tenerla en un cuadro gigante. Creo que es una imagen para tenerla tatuada. Que es cuando él va en el bote. Y bueno, voy a propósito del horario, voy a ir un poquito más rápido en esta parte para que sigamos en la autoconciencia. Sí. Este dios, que es el guionista, ¿no? El arquitecto de la realidad de Truman, empieza con todo este rollo de tormentas, ¿cachai? Y viento, y Truman en un momento decide amarrarse a este barco y es como ya, de aquí o salgo de este lugar o muero en este bote, ¿cachai? Y en un momento como que él dice, ya sé qué filo, coloquen sol, coloquen la cuestión, y vemos que el bote, este velero, este buque, esta cosa que anda sobre el agua, de repente choca con una pared. Sí. ¡Oh! Es muy cuático eso. Y como que hacen tan bien la imagen que uno no se da cuenta cuando termina. No. Entonces, a mí me pilló viéndolo y quedé sorprendido. Como, oye, pensé que el barco iba como a avanzar un poco más y iba a chocar. Y no, choca de una. Y creo que acá viene un diálogo brutal. Que es en el fondo que él... A mí, antes de eso, destaco mucho como la reacción de Truman ante la pared. La golpea y llora. Oh, esa escena es horrible. Sí, desesperación. Sí, desesperación. Desesperación, pero al mismo tiempo creo yo que en su interior decir como, bueno, yo sabía que no estaba loco. Sí, pues, es como catártico. Uno lo ve ahí en la catarsis golpeando la jaula que lo mantuvo encerrado y engañado. A mí, yo que en ese cielo artificial, tremendo. Y hay tantas cosas que no hemos hablado en la película. Sí. Por ejemplo, en un momento cuando él escapa, que hacen que de la noche pase el día. Es decir, de forma violenta. Así como las 3 de la mañana. Es que no se ve nada en la cuestión de que amanezca. Sí. Y en un momento donde todos tenían que estar como paralizados. Sí, para ponerse sus posiciones de comienzo de escena. Sí. No, es tremendo. Bueno, hay hartas cosas también que se ven que son easter eggs que dan cuenta de que tiene que tomar vitamina D. Tenía por ahí un frasquito de vitamina D, pero unas cantidades absurdas. Porque claro, pues yendo un poco también a la alegoría de la caverna de Platón, tenemos un sol artificial, pues. Es el fuego que alumbra, digamos, los objetos nomás. Pero es un fuego artificial, ¿cachai? No, sí es tremendo. Quiero que tomemos la palabrita que tú dijiste al principio de este show, que era como te referías al narrador. Demiurgo. Demiurgo. El Demiurgo aparece y tiene un diálogo brutal con Truman. Oh, sí. Y le dice, Truman, todo el mundo te ama, te conozco desde que naciste hasta ahora. Tu primer paso. Hoy y se va en una tan... Habla como... Es que ocupa la voz que tenía todo el rato su amigo, po. No. ¿Cachai? Es el mismo discurso. Amigable, cercano.
las mismas palabras que ocupaba Brandon ahora estaban siendo dichas por el mismo creador del guión. Y que por lo demás, este gran guionista sí conoce a Truman. Sí. O sea, sí lo conoce. Sí. Entonces acá creo que entra otro debate brutal, que es como el tema de la libertad. Sí. ¿Cachai? ¿Hasta qué punto Truman era libre o no era libre en este... de elegir. En este escenario ficticio. ¿Cachai? ¿No? Como... Igual pasaron cosas que te dan cuenta de que él igual se conformaba bastante, ¿eh? O sea, se casó con Mary teniendo a Silvia todo el rato en su corazón y todo el rato pensando cómo resolver sus traumas para poder viajar, ¿cachai? Y de hecho cuando se calma Truman, como que emiten un programa que por primera vez pueden entrevistar a Christoph, porque Christoph más encima es un personaje súper hermético, ¿cachai? Muy en el Olimpo y la cosa, y como que decide hablar con este entrevistador. Y empieza a hacerle preguntas, ¿no? Como bastante específicas con respecto a qué es lo que se viene ahora, porque Truman se estaba volviendo loco, estaba sospechando de que todo era falso y toda la cuestión. Y él dice, no, mira, ahora, bueno, se van a separar con Mary y va a venir ahora un nuevo interés amoroso que ya se lo habían presentado a todo esto, pues como que habían metido una coleguita que lo queda mirando con carita coqueta. Y Truman le gusta. Y Truman la queda mirando igual, pues, ¿cachai? Como que lo conoce lo suficiente como para saber cuál es su tipo. En esta ocasión es castaña, como Silvia. Tiene ojos grandes, se parece, ¿cachai? Como que utilizó su contra como maletero. Y van a tener un hijo. Entonces ahora va a ser papá y ahora este hijo va a ser como heredero del programa. Brutal. O sea, estaban orquestando, estaban manufacturando una historia donde iban a tener a otro prisionero. Brígido. ¿Cachai? Que, a ver, solo una idea, pero no puedo no hablar como de lo de la libertad. Sí. Si Truman era libre o no. Y, a ver. Cuestionaríamos como la libertad de Truman por el hecho de que quizás él no podía elegir, dado que estaba como todo guionizado, ¿cachai? Pero en parte también la sociedad, creo yo, que ha ido generándose una tendencia. Ahora, ¿cómo entendemos la libertad? Pero sí, coloco esto nomás para que lo reflexionemos, pero, a ver, en los años 90, si nosotros queríamos leer algún librito o ver alguna peliculita, íbamos a la librería o íbamos al videoclub y empezábamos a ver las carátulas, conversábamos con la persona, quizás que nos recomendaba alguna peliculita, ¿cachai? Y teníamos como esta libertad de elegir en base a lo que había disponible, ¿cachai? Sí. Actualmente Netflix, Spotify, YouTube nos recomienda cosas. Sí. Es como, oye, en base a lo que te gusta, lo que leíste, bla, 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 mira, esto te podría gustar, ¿cachai? Entonces, yo creo un poco, a raíz también del algoritmo, el Big Data, la IA y todo el rollo, creo que la tendencia va a ser más adelante, y quizás no tan adelante, que ya se construyan películas específicas para ciertas personas, ¿cachai? Onda, Fran, en base a tus gustos, en filosofía, tus lecturas y todo, esta es la nueva banda. Imaginarium. Esta es la nueva banda de metal progresivo que te va a volar la cabeza, y acá tienes esta peliculita que te va a gustar y este librito que hicimos para ti, ¿cachai? Entonces, claro, la pregunta que me hago yo es, ¿qué pasa con la libertad ahí, ¿cachai? Y yo creo que la libertad en parte también es como... Depende. Zizek dice que no existe la libertad. Yo igual pienso que no existe. Es un filósofo con doctorado en psicoanálisis lacaniano. Él propone que... Hay un video muy bueno, cortito, que está en Reel, una parte, que él habla de... Es un cortometraje en el que hay un personaje que se pone unas gafas que le ayudan a ver más allá de la ideología que hay en la publicidad, que hay en el dinero, que hay en las cosas en general. Entonces se ponen estas gafas y ven así como, mira un cartel y dice como obedece, o mira a una persona con plata en la mano y dice como yo soy tu Dios, cosas por el estilo. Entonces de alguna manera él propone que nosotros no somos libres porque estamos permeados por una ideología de forma constante y que se ha creado una ideología que penetra por los sentidos y de manera muy placentera. De hecho hay un concepto que yo encuentro también satánico monstruoso, que es el neuromarketing. Por ejemplo, ¿qué se ve en neuromarketing? Que una tienda tenga un olor determinado que tú puedes reconocer. Yo de repente iba pasando por Falabella y un olor dulzón así, pero no era porque estaban los perfumes cerca de la entrada, no, es el olor de Falabella. Y tú puedes pasar en un mall en Santiago, tiene el mismo aroma. Eso es neuromarketing. ¿Por qué? Porque la zona olfativa
¿no? Directo Como que al sistema límbico. directo al sistema límbico, no hay nada que lo filtre. Claro. Entonces, ¿qué tan libres somos, Diego? Absolutamente nada. Y O sea, yo opera creo desde el que- inconsciente, ¿no? Y además de eso hay grados de libertad, porque por ejemplo, una persona que haya nacido en un país donde no tiene ninguna movilidad social, por ejemplo, cero posibilidad, por ejemplo, en tu vida de viajar a otro país. Versus una persona que nació en cuna de oro en un país, llamémosle primer mundista, que quizás sí va a tener los recursos para viajar, por ejemplo, ¿cachai? Pero claro, nadie va a tener la libertad de decir, ya, ahora quiero que me lleves a Japón directamente ahora, ¿cachai? No. Entonces la libertad está limitada, pero claramente hay personas que están más coartadas de su libertad que otros, ¿cachai? Sí. Y al parecer la cosa va disminuyendo. Sí, sí, cada vez. Y bueno, en algún momento vamos a hablar, yo creo que Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, porque hasta el momento en que nosotros hablábamos sobre sistemas de control, había harto como del ojo panóptico y no sé qué cosa, 1984, el gran hermano, bla, bla, bla. Pero hemos transitado de a poco de una realidad muy 1984 a un mundo feliz, en el que el control se genera desde el placer y no desde el control, digamos, como absoluto, que te coarta, que te oprime, que te... No, la alienación ahora viene por las cosas que te generan bienestar. Por el hedonismo. Por el hedonismo. Entonces, en algún momento yo creo que va a ser bueno hablarlo, pero en este momento como... Volvamos a Truman. Volvamos a Truman y quiero explicar lo que es el demiurgo. Eso, vamos. ¿Ya? El demiurgo es el arquetipo de un dios creador que no es absoluto. El concepto de demiurgo se conoce tanto en el cristianismo como en, digamos, como en el gnosticismo, ¿ya? Tienen diferentes naturalezas uno de otro. En el cristianismo el demiurgo es presentado como bondadoso, como benefactor, ¿ya? Mientras que en el gnosticismo se ve como perverso, ¿ya? ¿Por qué? Porque se dice que creó este plano material para encerrar el espíritu, o sea, y descomponer la unidad en diferentes medidas como de conciencia, que apoya un poco la teoría de que cada uno de nosotros somos una sola conciencia en específico, experimentándose en frasquitos diferentes, pero la misma conciencia en diferentes puntos, de diferentes perspectivas y con diferentes, digamos, como parámetros de entorno. Te volviste loca, friend. Absolutamente. Igual Entonces, que Truman. se habla de que Christoph, al emular como a un creador que manipula y manufactura la realidad de Truman, vendría a ser como una especie de demiurgo moderno. ¿Qué otro producto, digamos así como... porque acá también en Matrix tenemos al demiurgo como el arquitecto. Cuando aparece con todas esas pantallas y todo, ese también vendría a ser como una especie de demiurgo moderno. Pero también hay una serie que se llama Mr. Robot, en el que te lo presentan de manera mucho más decantada y menos como, comillas, divina, ¿ya? Que vendría a ser como los diferentes países como que están representados por una persona. Estados Unidos es un empresario, China es un empresario / empresaria porque es transexual, entonces como que es hacker y también es como una figura que representa a China. Entonces, alegóricamente como que representa diferentes microdemiurgos que manejan y controlan un sistema económico, social, ideológico en particular. Es tremendo bolón de cabeza. Por favor, comenten si han visto Mr. Robot, porque es tremenda serie y también plantea mucho de lo que estamos hablando hoy día con respecto a la alegoría de la caverna de Platón. ¿Qué reflexiones nos deja la alegoría y de Truman? Lo que se necesita. Sí, yo creo que acá, por una parte, súper importante como de determinar desde dónde partimos cuando hablamos de autoconocimiento, o sea, de criterios básicos con los cuales es importante leernos, como hablamos de Truman, como sus características, ¿no? Como de aventurero, introversión, extraversión, ¿no? Como todas estas cosas que nosotros también deberíamos como buscar en nosotros, como a ver qué cosas me gustan, qué cosas no, cuáles son mis valores, quién soy, bla, bla, bla. Claro, disculpa, como el saber quién soy, cuáles son mis valores, cuáles son mis sistemas de creencia, cuáles son los valores que guían mi vida, ya lo había dicho, pero creo que los sistemas de valores es como re importante tener en cuenta, ¿cachai? ¿Qué decisiones en mi vida han sido mías y en cuáles quizás las he depositado en otra persona, ¿cachai? Creo que con eso me gustaría que nos vayamos.
Pero también me gustaría dejar como la reflexión de qué pasará post Truman Show, porque él ya aparece el gran demiurgo que le dice todas estas frases y le plantea, oye, está la posibilidad de que no salgas de acá y sigamos en esto y todo bien, ¿cachai? Y yo te tengo una vida cómoda, te tengo... Y te está ofreciendo ser prácticamente un dios, ¿cachai? O un semidios. Imagínate, podéis decir la weá que se no te sé, paga la raja. porque tampoco le da la posibilidad de hablar de... Yo de Truman hago eso. De los Digo, detalles ya, contractuales. ok, me quedo, weón, pero tráiganme toda la weá que quiero. Claro, pero... Y quizás claro, Truman se vuelve un sí, loquito. también. Ya, pero a lo que voy es que el narrador le dice como ya, tienes la oportunidad de quedarte o tienes la oportunidad de salir a un mundo terrible, no te vas a pillar nada Caótico. nuevo, no es nada nuevo, es lo mismo que estáis viviendo ahora, pero peor y terrible. Sí. Entonces tenía una vida a la raja, afuera es penca la weá. Que a todo esto es cuestionable porque lo ha hecho sufrir cada padecimiento el pobre Truman. Claro. O sea, él le está generando algo porque él lo puede predecir. En el fondo le está diciendo como ahora tú vas a salir a un mundo impredecible, pero si siempre ha sido impredecible para Truman. O él no tenía acceso al guión, así que no venga con que es que este mundo es más seguro. Te voy a matar al papá, Ajá. te voy a separar de tu esposa de una manera súper abrupta, no la volví a ver más. O sea, ni siquiera te voy a dar tiempo para tu duelo. A todo esto no había afectado nunca a Truman con el hecho de separarse, porque obviamente su corazón estaba en otra parte. Pero así como que no le propone nada distinto tampoco, creo yo, ¿cachai? Como que ya va a salir afuera, no puedes escribir tu guión. Amigo, nunca lo hice. Hola, Claro, yo nunca claro. escribí mi guión. Oye, a todo esto sabes que igual hay un gran paralelismo de Siddhartha y la historia de Truman. Porque en el fondo Siddhartha nunca vio gente vieja, nunca vio gente enferma, nunca vio gente pobre, ¿cachai? Y en Truman tampoco se visualiza eso. O sea, Él Siddhartha vive- fue pobre porque quiso, porque era una seta al principio, como que comía fruta, andaba por el bosque, Pero no a lo tenía que ves que él nada. antes era un príncipe, po, y vivió toda su época, ¿cachai? Su juventud en un lugar donde nunca conoció, insisto, por la pobreza, ni la enfermedad, ni la vejez, ¿cachai? Entonces, Truman un poco creo que estaba viviendo ese proceso, po, de decir, chuta. Porque tampoco vemos ninguna problemática social tan compleja, ¿cachai? En este mundo No hay, en el po. cual él vive, po, ¿cachai? Tiene Está seguro, totalmente sí. encerrado. Tenía en unas su deudas rutina. por ahí como para mantenerlo controlado, como que la Mary le decía, pero estamos pagando la hipoteca, Truman, ¿cómo nos vamos a ir de viaje? ¿Estáis pagando el auto? ¿Cuántas veces uno... Oye, pero igual hay otra cosa que a mí me gustaría destacar con respecto a los aprendizajes que nos deja la vía, la búsqueda de Truman. La valentía que se necesita para llegar al autoconocimiento. Grande Truman. Vamos, Truman, un Todos gran somos valiente. Truman. Sí, no, de verdad que porque se metió al mar. Al final, el trauma más grande que tenía es el trauma. Porque más encima Christoph no se dio cuenta de lo que hizo. Yo cuando veía la película, yo me decía como, eres bien Gil, Christoph, porque le devolviste al papá, le acabé de quitar uno de los traumas más grandes. Claro. O sea, no es tan peligroso el agua, porque al final mi papá no se murió, de verdad. Claro. ¿Cachai? Y decía como, acaba de perder una de sus... Porque ya, el puente lo pasó con Mary, toda la cuestión que queráis, ya como que ese trauma más o menos resuelto. Y el único que le quedaba era el del papá ahogado, po, y el mismo quita ese elemento y se olvida. Entonces cuando empiezan a buscar a Truman, a nadie se le ocurrió que podía estar en el agua, hasta que él tiene como, chuta, el agua, y ahí estaba. Oh, ¿Cachai? No, sí, brígido. Entonces, es que Truman, ese es el tema. Uno también de sus elementos más brígidos es la empatía y lo observador que es. ¿Cachai? Como que él se pone a mirar fotos y se da cuenta de que Mary tiene los dedos cruzados. O sea, a él no se le escapaban detalles. Entonces eso hacía que también ese elemento, como que él lo ayudara mucho como en este momento, en esta búsqueda de autoconocimiento o de determinar como qué estaba pasando también. O sea, todos estos elementos en conjunto. Entonces es súper importante también como ver en qué estado estamos nosotros respecto a nuestra conciencia. Qué tan consciente soy de mis emociones, qué tan consciente soy de las emociones del otro, porque todos estos son elementos que uno va reconociendo en la hora de poder avanzar. Y también como esta idea del autoconocimiento como un proceso, llamémoslo, doloroso o enseguezador. Porque claro, efectivamente la persona que está prisionera en la caverna queda enseguecida por la luz. Truman Le cuesta adaptar su Truman ojo. prácticamente muere al querer salir de la ciudad. Pero igual creo yo que el autoconocimiento no siempre va a ser tan traumático y no tan terrible, ¿cachai? Pero claramente hay momentos en la vida que ese autoconocimiento va
a darnos ciertas pruebas, ¿no? Como ciertos procesos que debemos elaborar y que muchas veces es difícil. O sea, todo aquello que es complejo en términos emocionales y psicológicos, ¿cachai? Puede traer muchos beneficios. Desde conversaciones difíciles, desde cuestionarnos quizás algunas ideas que quizás en su momento no fueron útiles, pero que al pasar el tiempo quedan obsoletas, ¿cachai? O sea, y con esto yo ya voy cerrando, Fran, el capítulo de hoy. Quería hacer un alcance psicólogo, pero quería terminar solo con esta idea. Mira, la historia es de un amigo. Y es cuática esta historia, porque él vivió gran parte de su infancia y su adolescencia con mucha escasez económica, ¿cachai? Entonces él, lamentablemente, sufrió mucho frío. Entonces literal tenía que estudiar tapadito, ¿cachai? A la luz de las velas, a ese nivel. Y él, por ejemplo, siendo un adulto, porque a él luego le empieza a ir muy bien, ¿cachai? Una persona que yo admiro mucho. Él, varios años, ganando muy bien, no tenía calefacción en su casa, ¿cachai? Wow. Porque claro, en su vida no había tenido calefacción, po. Entonces, qué loco que él recién haya agarrado esa autoconciencia en ese momento. Entonces, gran parte de... que es algo súper concreto, pero eso también va acompañado de un nuevo sistema de creencias que surge y un nuevo sistema de valores que se... ¿Puedo satisfacer mis necesidades? ¿Cachai? Y ahí creo que tenemos un ejemplo de lo que genera el autoconocimiento, ¿cachai? Sí. A veces el autoconocimiento duele mucho, nos pillamos cosas que van a tomar tiempos de sanar. Sí. Y otras veces va a ser un viaje mucho más cómodo, ¿no es cierto? Donde vamos a ir adquiriendo un set de herramientas. Yo siempre creo que nos lleva a la comodidad el tema, Diego, con el sufrimiento, que aquí me gustaría hacer el alcance como bien, es que por fin es resolutivo. Es la mejor clase de dolor o de sufrimiento que uno puede sostener. Porque tú sabes que va de alguna manera como en algún punto de ese conflicto interno, ese combate entre dos ideas, entre dos conceptos, entre yo sé que las cosas es diferente mentalmente, pero emocionalmente todavía no llego a esa realidad, en esa búsqueda de alinear la mente con lo emocional, lo que genera el dolor, digamos, por fin es resolutivo. O sea, en algún punto de ese combate va a salir mi nueva versión. Y esa nueva versión siempre va a salir más fuerte, va a salir mejor, con mejores recursos, con mejores habilidades para la vida. Entonces, como que sí, es doloroso y todo, pero de verdad, o sea, es la mejor clase de dolor que puedes experimentar en tu vida, la del crecimiento personal. Entonces, como para sacarle un poco como de, ay, mira lo que voy a tener que ir a hacer si voy a terapia, la cuestión. Hay aventura, hay heroísmo en ese enfrentar que yo quiero dejar como súper patente. Como yo soy una persona, tú me conoces, ¿no? Como que siempre busca como ver una realidad un poco más profunda de mí, y a veces tengo que enfrentar como un conocimiento de mí misma que es súper incómodo, que contrapone mis ideales. Yo me puse este ideal y yo me puse esta virtud y me doy cuenta de que hay vicio y hay pecado, sin querer, con la mejor de las intenciones, pero me pillé con esa verdad. Y claro, pues eso cambia la opinión que tengo de mí, pero no la vuelve, digamos, como no me baja, ¿no? Como que siento que es al tener yo noción de eso, como que me ayuda a tomar mejores decisiones y dentro de todo como que me ayuda a entenderme más humana. Como que a mí me gusta de repente ver mis cochinas internas, como, mira la tontera con la que saliste, Fran. Bueno. Mira la que te caíste. Y es como, sí, puta. ¿Qué queréis que le haga? Como, soy solo una humana. Por más que me digas que soy un androide, tengo porcentajes de humanidad bien altos, ¿eh? Eres un robot muy sabio, emocionalmente también. Yo termino este capítulo con esta idea, que de repente quizás el autoconocimiento puede doler un poquito, puede ser intenso, pero abracémoslo, ¿no? Abracemos el dolor, abracemos las cositas ricas, pero también abracemos lo que es doloroso. Sí, seamos como ese Truman que abre la puerta en esta muralla de cielo falsa y cruza hacia la oscuridad. A mí me parece demasiado simbólico abrazar la incertidumbre como lo hace Truman. Qué hermosas palabras para cerrar este capítulo, querida Fran. Amigos y amigas queridas, los queremos mucho. Esperamos que hayan disfrutado este capítulo de larga duración. No olviden dar corazoncito, comentar y nos vemos próximamente en otro capítulo de Metafóricamente.